Gente, regresamos con la buena onda y les cuento algo. Miren, si existe un ejercicio que realmente cuesta, que es difícil de mantener, es el de tener la mente en calma. Porque tú puedes hacer ejercicio para el cuerpo, pero la mente se mantiene activa y eso a veces es un poquito perjudicial, pero para eso precisamente hay terapias, una conocida como neurofeedback, que sirve como una especie de gimnasio para el cerebro. Y con nosotros la terapeuta Mónica Torres está aquí para contarnos un poquito de esta técnica y para nosotros aprender. Mónica, bienvenida. Hola, gracias por tenerme con ustedes. Bueno, sí, como dijiste, neurofeedback es una terapia que es un ejercicio para el cerebro que utiliza la capacidad del cerebro, esa característica que tiene el cerebro de que puede moldearse, la neuroplasticidad. Es decir, que el cerebro puede trabajar por mucho tiempo de una manera, pero se le puede enseñar a trabajar de una manera diferente y optimizar su funcionamiento. Entonces, esta terapia funciona para que él se autorregule y trabaje mejor de lo que él estaba trabajando y mucho mejor que antes. Wow, Wow. está Sí. súper interesante, pero ¿cuáles son algunos de los ejercicios que tú le recomiendas a tus pacientes que de repente pueden hacer en su día a día en casa y que son sencillos y que pueden ir cambiando esta forma de manejar y de funcionar su cerebro? Hay muchas formas de ejercitar el cerebro, haciendo crucigramas, haciendo cosas diferentes, aprendiendo cosas nuevas. Nosotros somos seres de rutinas. Siempre nos vamos por la misma vía al trabajo, siempre hacemos las mismas cosas diariamente. Cuando nosotros cambiamos esas rutinas, hacemos que el cerebro aprenda cosas nuevas. Mm. Entonces activamos un área del cerebro y se activan neuronas. Antes decían que no se activaban neuronas con el paso del tiempo. Eso no es verdad. Podemos crear nuevas conexiones y eso se logra activando y haciendo ejercicio con el cerebro, igual que hacemos con el cuerpo. Claro, te iba a preguntar esto y te lo pregunto a modo personal, ¿no? Ajá. ¿Cómo combates la ansiedad? Porque yo me imagino que la ansiedad es un enemigo de esta técnica, ¿no? Que no te permite como que tú tomar el control de tu cerebro y moldearlo a que se comporte o que lleve una conducta. Ansiedad siempre tenemos y si te pones a ver no es malo porque la ansiedad nos motiva a hacer muchas cosas, De nos acuerdo. impulsa. Lo malo es cuando tú tienes una ansiedad prolongada y el cerebro se acostumbra a trabajar en ese modo ansioso porque estás todo el tiempo en ese fight or flight, o Mm. sea, o peleas o huyes. Entonces el cerebro está siempre en esa hipervigilancia. Ahí es cuando vienen los problemas. Pero el neurofeedback funciona perfecto para calmar el sistema nervioso central y bajar los niveles de ansiedad. Igualmente, tú puedes regular tu ansiedad respirando, haciendo yoga, comiendo mejor, tratando de descansar, tratando de cambiar tus pensamientos que a veces son irracionales por pensamientos racionales. Son muchas las cosas que tú puedes hacer. Pero cuando esa ansiedad se sale de control, cuando ya te sobrepasa y causa angustia diaria en tu vida, tú tienes que acudir a un profesional. Claro. Es lo Mm. ideal, porque ya entonces está tomando el control de tu vida y está haciéndola imposible de vivir. Ahora, el neurofeedback es algo que podemos empezar a emplear desde muy temprana edad, es decir, los niños Sí. generalmente yo siento que te lo dicen en la escuela, vamos a hacer ejercicios de motricidad fina porque es bueno que ellos estén afinando los punticos de los dedos, porque entonces esto después cuando agarran el lápiz, y yo no sabía que todo eso estaba de alguna manera o totalmente conectada con el cerebro. Y por eso es Totalmente. que de repente yo veía maestras diciendo, no, es que no agarra bien el lápiz, tenemos que trabajar. Y yo decía, pero ¿qué importa si lo agarra así? No, eso tenía una razón de ser. Y igualmente los juegos de memoria, el ajedrez, los legos, los de pasar de un lado a otro, todo esto que ponían este cerebro a trabajar la lógica, ¿no? Sí, Esto se trabaja desde muy temprana edad y puedes después como que hacerlo. retrocede o volvemos otra vez al comienzo y como adulto volvemos a hacer todos estos ejercicios. Eso es desarrollo temprano del cerebro. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de motricidad fina, siempre preguntamos a los papás si los niños gatearon, porque el Ujú. gateo tiene mucho que ver con la motricidad fina. Muchos niños que no gatean, su motricidad fina falla. Pero si tú entrenas el cerebro desde pequeñito, todos esos procesos se fortalecen. Nosotros hemos tenido en la oficina niños menores de 1 año que han hecho ejercicios. Claro, tienen condiciones, pero para hacer esta terapia no necesitas tener una condición. Es Ujú. igual que ir al gimnasio. Tú no necesitas tener una condición, es simplemente fortalecer
el músculo en el caso del ejercicio y aquí fortalecer el cerebro. Entonces, definitivamente, si tú fortaleces el cerebro, todas esas funciones van a estar en óptimas condiciones. Claro, ¿y cómo ha sido? Porque las personas, y eso lo hemos hablado muchísimo acá, recientemente han ido como adquiriendo una conciencia de Sí. lo que somos capaces de hacer, de lo que quizás no somos capaces, pero han ido entendiendo que quizás el cerebro es nuestra herramienta más poderosa. Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de enseñanza a la gente? Mira, el cambio se nota. Tú ahora notas a la gente más consciente de lo que come, campañas de no consumir azúcar porque sabemos que es un veneno y está en todos los alimentos que consumimos, desde las compotas de los bebés hasta todo lo que consumimos. Y el Todo. azúcar es veneno. Ujú. Entonces, la gente ha sido consciente de eso. Tú ves a más gente haciendo ejercicio, triatlones, ha sido como una moda, Ujú. porque es lo que tú ves por fuera. Mm. Efectivamente, el ejercicio y la comida ayudan al cerebro a estar En más mejores saludable. condiciones, Exacto, claro. mucho más saludable. Pero si tú haces ejercicios para tener un six-pack, para tener los cuadritos en el estómago específicamente, haz ejercicios para tener tu cerebro en buenas condiciones también. Entonces, si haces neurofeedback, tu cerebro va a estar mucho más fuerte. Claro, y por eso Específicamente. también, digamos, a todo lo que es el espectro de los niños especiales, se les recomienda todo esto para ir justamente estimulando su cerebro, ¿verdad? Ese campo es impresionante, porque nosotros tenemos muchos niños, pero el grueso de los niños que atendemos tienen autismo o déficit de atención o ambas condiciones a la vez. Usualmente están juntas. Usualmente un niño con autismo tiene déficit de atención. Y los cambios son increíbles. Mira, tenemos niños que empiezan a hablar, que empiezan a comer cosas que no comían, que empiezan a que empiezan a dejar de darse golpes en las paredes con la cabeza, que la frustración se acaba. Es increíble, gratificante, no sabes la emoción que da cuando un papá viene y te dice, hoy por primera vez mi hijo se levantó, me agarró de la cara y me dijo, mamá te amo o papá te amo, cuando no habían dicho ni una palabra. Claro, en ese Entonces, momento ustedes lo asesoran porque pienso que todo va de la mano, como lo acabas de decir, no solo es el neurofeedback, sino también la alimentación y el ejercicio. Y cuando Todo. combinas esas tres cosas, me imagino que los resultados son increíbles. neurofeedback es maravilloso, no es la única solución. Claro. Cuando tienes un niño que no habla, por ejemplo, que tiene 2 años y que no habla, tú le dices al papá, ven y haz neurofeedback para que ese cerebro esté preparado para el trabajo que va a hacer, pero tú necesitas terapia del habla. Y entonces se complementa el trabajo. Claro. Tienes niños que tienen problemas en casa por problemas de disfunción familiar y haces neurofeedback y el niño empieza a funcionar de una manera más adecuada, con menos problemas de conducta, pero ese niño también necesita terapia psicológica a la vez. Entonces, neurofeedback es maravilloso. Yo me puedo sentar aquí y decirte las maravillas que se logran, pero siempre se necesita un complemento adicional que nosotros recomendamos cuando creemos que es necesario. Mire, Correcto. y hablando de la educación temprana sobre este tema que me parece importantísimo, leyendo sobre el neurofeedback, vi que en Costa Rica, me parece súper interesante eso, un grupo de congresistas y de gente pues, del gobierno estaban haciendo una petición para que empezaran a implementar esto en los colegios para Buenísimo. los muchachos pequeños. ¿Cómo ves eso y cómo ves que se esté hablando como casi como una materia, ¿no? Es que se habla de la salud mental y es como si fuera un tabú. Claro. Es como si hablaras de sexo. Sí. Entonces, me parece maravilloso, me parece buenísimo porque la salud mental y la emocional de los niños es más importante que el niño te llegue con A o con B. Ujú. Y eso se lo digo a todos los papás. Preocúpate primero porque tu hijo esté emocionalmente y mentalmente bien y después preocúpate por las calificaciones que tiene. Porque los niños aprenden a pasos diferentes y tienen capacidades para unas cosas y para otras no. Entonces, no puedes forzarlo. Habrá niños que sí, maravillosamente, tendrán todas sus grados en A, pero hay otros que no. Entonces, ahorita vemos mucha competencia entre papás, mucha presión para los niños en el colegio. Entonces, vemos desde chiquiticos niños con una ansiedad, yo lo he visto de 5 años, una ansiedad Claro. que ellos no saben cómo manifestarla porque no te van a decir, me siento ansioso, papá, con 5 años. Pero empiezan a tener conductas agresivas, empiezan a romper juguetes, empiezan a morder a otros niños. Sí, bueno, y el sistema de aquí es bastante competitivo, Competitivo en y sí. le genera muchísimo estrés. Yo a mi hija le Eso estaba es lo que diciendo en te estos estoy días, diciendo. hija, no importa qué materia, disfruta el proceso, Claro. porque si no, no tiene sentido. Exacto, cuando nosotros estudiamos,
Yo recuerdo cuando yo fui al high school, Ajá. el bachillerato Claro. de nosotros, fue la mejor época de mi vida. Por supuesto, igual la mía. O sea, Claro, y eso que no tienen disfrutaste. tantas materias tan divertidas como las que tienen aquí, porque yo a veces Exactamente. le digo, nosotros la pasábamos bien y esas materias eran horribles, física, química. Definitivo. pero 40 sí. libros en un bolso. ¿no? Además, Qué pero horror. bueno, ya tenemos que ir cerrando y lo que quiero que la gente se lleve es el gran beneficio, porque hemos hablado sin duda de los beneficios que tienen en los niños y los pequeños, pero en los adultos también. ¿Cuál Sí. es ese gran beneficio que se puede llevar un adulto al hacer neurofeedback? Millones. Tenemos clientes que tienen insomnio, depresión, migrañas, para de Enfermedades contar. autoinmunes, estaba leyendo Sí, también. enfermedades autoinmunes, síntomas premenopáusicos. El cerebro controla todo. Gracias por decirlo, sí. Mónica. Bueno, es bueno saberlo, No, ¿eh? no queremos decir que el neurofeedback ayuda con todo, porque es así como dije una vez, había una bebida que decía, te quita hasta las uñas encajadas. Pero de verdad, prácticamente. si tu cerebro maneja todas las funciones de tu cuerpo y tu cerebro no está funcionando bien, no vas a estar funcionando bien tú Es que tampoco. yo estoy convencida, el Así cerebro es. es una computadora y tú le tienes que poner los programas adecuados. Lamentablemente le hemos metido muchos programas no adecuados y una vez que tienes el control puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Lo Así bueno es. y lo positivo es que el cerebro puede cambiar y puede actuar de una manera diferente. Esa es la buena noticia. Lo que hay es que entrenarlo. Eso, y Exactamente. saber que podemos. Exactamente. Saber que podemos Hay una opción. asimilar que nuestras capacidades son infinitas. Sí, Bueno. exactamente. Muchas gracias, Gracias Mónica a ustedes. Torres, máster en terapia familiar, todo esto que tiene que ver, por supuesto, con la neurofeedback. Muchísimas gracias A por toda ustedes esta por la información que invitación. nos trae hoy a La Buena Sí. Onda. No, de verdad Gracias a que sí. ustedes. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Vamos a la pausa, mi Mau. Así es, y ya volvemos con más de La Buena Onda.